delineado, apuntado, y eso me parece muy bacán. Así que vamos a ir al texto bíblico que nos compete el día de hoy. Estamos viendo las bienaventuranzas de Mateo, no de Lucas. Lucas tiene menos bienaventuranzas, le escribe a un público distinto. Nosotros estamos viendo las de Mateo y vamos a explicar algunas cositas. ¿Cuántas son? ¿Recuerdan cuántas bienaventuranzas son en Mateo? ¿5? No, en Mateo no. 7. 7 tirado para 8. Después vamos a explicar por qué. Muy bien, esa era la voz de Rocío. Muy bien. 5, Cote en Lucas. Así que no estás tan mal después de todo, así que tranquilo. Amigos, Mateo 5 versículo 7, Mateo capítulo 5, que ahí está, ahí parte el sermón del monte. Recuerden, en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es el sermón de la montaña. Nosotros estamos viendo las bienaventuranzas. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 7? Si me lo puede leer Marjorie Castillo, que la vi por ahí, que no la veía hace rato. Qué rico verte, Mayo. Hola, gracias. Igual, ya déjame buscarlo porque la verdad es que estaba siendo muy mala alumna y no tenía mi Biblia acá. No te preocupes, Mateo 5:7. Mateo 5:7, nosotros te esperamos aquí, no hay ningún problema, mientras la ID me está mandando el spam de bienvenida. Ya, dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud. No, espera. Vale. Acá. Es el 5:1, pero muy bien. Sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta ahí, perfecto. Esta es la quinta bienaventuranza, vamos en el quinto. Es decir que las personas que se conectan por primera vez se perdieron 5 bienaventuranzas. No te preocupes, amigo, no te preocupes, amiga, porque están todas subidas en YouTube. Habíamos dicho algunas cosas importantes para recapitular antes de entrarnos a materia. Habíamos dicho, ¿a quién le está escribiendo Mateo? ¿Quién está escribiendo? La comunidad de Mateo escribe a alguien. ¿Cuál es su público en específico? Esto necesitamos saberlo. Los judíos, ¿no? Los judíos. Los judíos. Mateo va a hablarles a los judíos y les va a hablar en un lenguaje que los judíos van a entender. Va a hablar de profecías del Antiguo Testamento porque a ellos les hace sentido. Va a decir un montón de simbolismos y figuras que va a utilizar porque ellos lo entienden desde su Antiguo Testamento, desde sus escrituras. Entonces va a hacer una rememorización de quién está. Por eso, y vuelvo a decir, solamente por recapitulación, por eso Mateo le dice que sube a un monte y en el monte comienza a dar este sermón. ¿Quién subió a un monte? Moisés, señoras y señores. Moisés. Entonces, ¿qué está diciendo Mateo? Al poner a Jesús en el monte, está diciendo, Jesús es mucho más grande que Moisés. Moisés recibió las tablas de la ley en una montaña, Jesús la está reinterpretando en esa montaña. Lucas lo pone en un llano. Hay una diferencia geográfica. ¿Es mentira? No es mentira. Se llama justificación teológica. Es decir, que a Mateo no le interesa el hecho histórico. A Mateo no le importa cómo sucedieron los hechos históricos. Le importa darle un símbolo para hablarles a sus hermanos judíos con cosas que les hagan sentido. Las montañas a ellos les hacían tanto sentido porque la montaña representa la presencia de Dios. Y si representa la presencia de Dios, cada vez que hay una montaña en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, quiere decir que Dios está hablando, que Dios va a hablar. En una montaña, cuando Moisés en una zarza ardiente habla Dios, habla con Dios, le dice yo soy, ¿se acuerdan? Es en una montaña que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Son montañas. ¿Qué está diciendo? Presencia de Dios. Recuérdenlo. Montaña igual presencia de Dios. Eso significaba. Entonces, por eso está en un monte Jesús. Ahora, vimos un montón de bienaventuranzas y dijimos que había una estructura para entender todas las bienaventuranzas de Mateo. Existe una estructura. La vamos a dividir. ¿En qué la vamos a dividir? Si es que alguien me ayuda, si es que alguien se acuerda, son 3 partes de esa bienaventuranza. Por favor. Bendición y consecuencia. Eso, yo quiero que usted la tenga, pero así rapidito. Bendición, exigencia y consecuencia. Y todos dicen en nuestras Biblias, bienaventurados, hostia, tío, que los... Bueno, no voy a decir más palabras porque solo me sé garabatos en españolete de España y en inglés. Pero bueno, en inglés usted sabe que el diablo es débil, así que no cuentan los garabatos. Son tallitas que no tiene igual. Bienaventurados, la palabra es makarios en griego, que significa ¿qué cosa, señoras y señores? Felices.
Dichosos, felices, ya no le vas a decir más bienaventurado porque no se entiende qué es la verdad. Yo ahora, si alguien me dice, si yo no estaría en el contexto iglesia y alguien me dice bienaventurado, es como que, ¿qué? Felices, felices la palabra, macarios, felices. Entonces está diciendo, parte de la primera bienaventuranza, le dice, felices los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Después dice, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices, y hay un montón hasta llegar a las 5. ¿Cómo? Ya vamos en las 5, no vamos a recapitular las otras, pero les dejamos invitados a que si se las perdieron, las puedan escuchar, están en YouTube. Está todo en YouTube, está todo en YouTube. ¿Ok? Entonces, ya leyó nuevamente la Marjo. Va a leer, por favor, ese texto bíblico de la bienaventuranza que nos compete el día de hoy. Por favor, última vez. Ya. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No, esa no es la quinta, la 5-7, perdón. Oh, perdón. Ya, a ver, espera. De nuevo la 5-7. Pensé que de tenía nuevo que la 5-7. No, avance, 5-7 nomás. Yo dije, Ya. yo estaba diciendo sí, y después dije, no, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ya, esa sí que es. Ahora anótenla. Bienaventurados o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La primera página de todas las bienaventuranzas, usted tiene que hacer siempre la estructura, para que usted lo vaya comprendiendo así. Entonces, ¿cuál es la bendición? Felices. Felices. Jesús siempre parte su discurso evocando al deseo de todo ser humano. Todo ser humano quiere ser feliz. Entonces parte diciendo, felices serán aquellos o felices aquellos. ¿Qué más dice? Viene la exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Los misericordiosos. Ser misericordioso. Le está exigiendo a sus discípulos. Si ustedes quieren seguirme, compadre, comadre, si usted quiere seguirme, usted tiene por obligación que ser misericordioso. Es que seguir a Jesús no es algo que pueda hacer cualquiera. Seguir a Jesús tiene un precio y le está diciendo, ¿cuál es el precio? No es tanto como dicen, hay que pagar el precio. No, es una exigencia, brother. Si tú quieres ser feliz, si quieres tener esta bendición de la felicidad, si quieres vivir en un mundo mucho mejor, loco, sé misericordioso. Misericordioso. Esa es la exigencia. Bendición, felices, exigencia, misericordioso, consecuencia. Ellos recibirán misericordia. Ellos recibirán misericordia. Me encanta. Vamos entonces pues a la materia que se llamará el día de hoy. Este capítulo, observa, siente y actúa. Así lo puso mi amigo en su libro y me encanta. ¿Por qué? Son 3 pasos. Ya sabemos la estructura de la bienaventuranza, pero esta clase el día de hoy se llama observa. ¿Qué más les dije? Siente y actúa. Observa, siente y actúa. Pónganlo así como subtítulo, como ustedes quieran. Bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia, dice la versión Reina Valera contemporánea, y el título de hoy se llama Observa, siente y actúa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos hablar de misericordia, Priscilita, te pido que si es que a veces voy muy rápido, porque a veces soy ansioso, usted me dice, va muy rápido, más lento, ¿ya? Esa va a ser tu ayuda que necesito el día de hoy. Es que, amigos, no debí tomarme una Red Bull. ¿Les digo algo? No debí. Entonces estoy así como inyectado. Ok. ¿Por qué va a ser observa, siente y actúa? Cuando nosotros escuchamos hablar de misericordia, casi siempre lo asociamos, o al menos yo lo hacía así, lo asociaba con un lindo sentimiento, con una sensación que tenía que ver con la compasión, pero era un sentimiento, porque quería tener compasión hacia los demás que están pasando por alguna necesidad. Eso para mí era la misericordia. Y no estoy diciendo que eso sea malo, por ningún motivo, es bueno, pero la misericordia significa mucho más que eso. Recuerden, esto es una exigencia de parte de Jesús a sus discípulos. ¿Cuál? Ser misericordioso. Esa es la exigencia. Y esto, lamento decirles, los voy a matar al tiro, pero esto no es algo que inventó Jesús. La misericordia no es algo que a Jesús se le ocurrió de la nada. De hecho, esto viene de mucho antes. Es más, el mismísimo nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿saben cuál era? Misericordia. ¿Sí? Porque cuando Dios le habla a Moisés, se revela a Moisés, justo habíamos hablado de Moisés, se le revela en el libro del Éxodo, es cuando Dios le revela su nombre. Y quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 34:4, por favor, si puede leer Luquitas
Luquitas de nuestro lector designado, como conductor designado, porque no toma. Bueno, él sí, pero lee bien. Él sí, pero lee bien. Así que No, vamos a pero ir. la Éxodo verdad es que no es un 34. detalle relevante, querido amigo. No, amigo, da lo mismo, pero quise decirlo, son tallitas que uno tiene. Éxodo 34:4. Ya. Creo que esta es la NTV. Dice: Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 Momento, tablas de Luquitas. piedra. Momento, Luquita. Recuerden, ahí está subiendo al monte. ¿Qué significaba el monte? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Dios va a hablar. Y cuando está haciendo dice, sube al monte Sinaí. Ok, continúa, perdóname, amigo. Tranqui. Subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Sigue nomás. Yo te digo cuando pares. Ya. Después, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que ¡No! ¡Lo perdimos! Es la mejor parte, señor. Te perdimos. Ahí sí, volví. Luquita, lo que sí te voy a pedir que leas un poquito la Reina Valera, que creo que es la que la mayoría tiene, y lee Sí. desde esa parte, el Señor, Dios misericordioso, por favor. Caché que tengo una versión diferente. Sí, no importa, es lo mismo, pero yo creo que la mayoría tiene eso, y que quiero que entendamos algo acá. Ya, ¿desde cuál versículo me dijiste? Dime el número, por favor. El que dice, el Señor, Dios misericordioso. Ese es el 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Muchas gracias, Luquitas. Este es un texto que muchas personas han citado para avalar las maldiciones generacionales. Se los cuento. Este es el texto que utilizan aquellos que dicen, y yo digo aquellos, mi papá lo decía, mi papá decía eso. Y él siempre citaba esto: recuerda que el Señor visitará la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Maldiciones generacionales. Y mi papá me decía, hay que renunciar a las maldiciones generacionales. Repite conmigo: desato, reprendo, corto maldiciones generacionales hasta la 4ª, 5ª de los que te aborrecen, Señor. Esa era la oración de mi papá, normal. Y este texto creo que ha sido muy mal interpretado por años. De hecho, la Reina Valera versión contemporánea dice, el Señor, Dios misericordioso y clemente. El verdadero nombre del Señor es Clemente. Qué fome la talla. Pero le está diciendo, el nombre es misericordioso. El nombre, dice, el Señor es. Y le va a decir su nombre, le va a revelar su nombre. Es misericordioso y también es clemente. Perdón, tengo tallitas de caballeros son estas, ¿ya? Y clemente, dice que está lento para la ira y es grande en misericordia y verdad. Y dice lo siguiente, es misericordioso por millares, decía, es por 1000 generaciones, lo mismo, ¿no? Por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos, aquí repetía mi papá con fuerza, ¿no? Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué nos llama la atención de este texto? Digan la verdad sin ningún miedo. ¿Qué les llama la atención de este texto? Que yo creo que sin haber nacido ya estáis condenados. Estáis maldito, ¿no? Es como que el Señor te visita hasta la 3ª y 4ª generación por pecados que ni siquiera cometiste tú, Tolo. ¿Cierto? ¿Eso le llama, a alguien más le llama eso la atención? A la mayoría, ¿no? A mí personalmente me pasó siempre eso,
que en mi familia cristiana, por el lado pentecostal, siempre me amenazaban y que yo tenía que cortar esa maldición. Que si yo seguía con eso, la generación de mis hijos, de mis nietos y mis bisnietos iban a ser malditos por culpa mía. Entonces siempre fue, ahí es cuando a uno le presentan a Dios como el Dios del temor, el Dios castigador. Qué buena, Úrsula, y esto es muy cierto. O sea, mi papá me amenazaba con este texto. Y era como, yo decía, yo no quiero que mis hijos sean malditos. Y ni siquiera quería tener hijos y yo ya preocupado, amigos, tenía 15 años y no quería que mis hijos sean malditos. Papá, a los 15, no, ni siquiera tenía polola en ese tiempo. Danilo, Claudita, por favor. Hay un versículo en la Biblia que dice: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Era un dicho que tenían los judíos, que los padres comían las uvas agrias y los hijos iban a tener la consecuencia de eso. Qué brígido. Y era esto mismo, ¿no? Malditos hasta la tercera y cuarta generación. Michelle, por favor. Sumar un poco a lo que lo decía Úrsula. Claro, te presentan un Dios y uno crece. Yo, como conté al principio, pasé por muchas iglesias pentecostales, pertenecía a la Alianza también, bautista, y te presentan un Dios que al final tú decís, pucha, si Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero en otro lado te presentan un Dios que es castigador, que te viene como a imponer cosas, y al final uno dice, perdón la expresión, pero es como, ¿qué chucha hago? Si al final lo que voy a hacer va a estar mal, lo que va a hacer va a estar bien, ¿cómo puedo llegar a agradar a Dios al fin y al cabo si al final todo lo que me dicen o todo lo que puedo hacer está malo? Y maldiciendo generaciones por completo. O sea, yo no tengo hijos y mi generación hasta tercera generación va a estar maldita, entonces como que te confunde, te causa confusión, sobre todo cuando tenés, que decías tú, 15 años, 17 años, cuando estáis en el colegio y no tenéis quizás como una opinión o tenía un fundamento, cómo rebatir eso, ¿no? Claro, cómo debatir eso, porque es el pastor o es la persona que te está predicando contra ti, y es eso, o sea, el pastor predica y tú te callas. A mí, ¿cuántas veces no me retaron por yo reclamarle al pastor que yo lo que él decía para mí no era correcto? Y era eso, o sea, el pastor era el que tenía la razón y ahí quedaba, ¿cachai? Bueno, Como aquí que... igual es así. No, estoy bromeando. Aquí igual, aquí. No, pero mentira, claro, estoy bromeando. te presentan un Dios súper súper temeroso, como que al final me acerco o no me acerco a ti. Es como ese papá pasivo-agresivo que te trata bien, que te hace cariño, pero te reta. Y te reta con rabia, con ira. Entonces, con saño, sí, es verdad. Claro, ¿cachai? Como que te hacen sentir ese tipo de sensación. Qué brígido. Gracias, Michelle, por comentar esto. Ya vamos a ir a analizar el texto, porque eso nos va a dar mucha luz también. Cote. Y termino Sí. con, después tengo a 4 personitas y con ellos termino, con el Pato y la Angie. Cote. Es que yo quería decir algo parecido a lo que dijo antes, no me acuerdo su nombre, la niña de Harry Potter ahí de la pared. Lo conversábamos la otra vez, pues cuando, o sea, la gente culpa a Dios de las cosas malas porque muestran a un Dios que es malo, pues. ¿Por qué hay hambre en África? ¿Por qué permite que los niños sufran? ¿Por qué? Y es como, es que no es ese Dios, pues. O sea, nos han presentado ese Dios por cultura, por una cultura que ve las cosas de esa forma, pero Dios en sí no puede. ¿Cómo va a haber tanta dicotomía? O sea, ¿cómo va a ser tan extremo? ¿Va a ser tan malo para maldecir a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, pero te va a venir a decir, sí, ama a tu prójimo? O sea, no tiene sentido, po. Y lo otro que culturalmente lo que hacen tus papás de alguna forma le llaman maldición generacional, porque se repiten patrones, pero es una conducta psicológica, es algo que uno aprende, no es una maldición como tal, es mi forma de creerlo. Pueden haber personas que crean algo diferente, pero yo creo que tiene más que ver con conductas y patrones que nosotros aprendemos
y por eso se repite que uno es mamá soltera y la hija es mamá soltera, ¿cachai? Pero no tiene que ver con que Dios quiera maldecirnos. Es como cuando le preguntan al cojo y le le preguntan a Jesús y le dicen, está cojo, ¿por qué? ¿Porque pecó su mamá, su papá? ¿O porque él pecó? ¿Cachai? No tiene sentido. Es eso mismo que tú dijiste, es un clavo, justo, porque como ellos tenían arraigado en su cultura lo que les pasaba era por el pecado de otro, recuerden, o sea, la gente iba y ese era el pensamiento. El pensamiento era que si es que ellos estaban enfermos, si ellos eran pobres, es porque sus padres habían hecho algo. Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Lo que dice la Cote. Ni este ni sus padres, responde Jesús. Es para que la gloria de Dios se haga manifiesta. Vamos a ver qué dice Katy. Por favor, Katy, ¿con quién está? Él, Francisco, ¿no? Sí, sí, voy a ponerlo acá. Él va a dar su opinión. Dale, Francisco, por favor, Panchito. Pastor Rocha me manda la cuenta y para después darle el tiempo. Se la va a mandar. Oiga, bueno, la verdad es que se da mucho que las personas, bueno, me pasaba también al principio de que sacábamos de contexto un poco la palabra, que a través de un versículo sacaban infinidad de cosas que nunca quiso decir la persona que lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y en este caso se da lo mismo. O sea, si uno lee la palabra, vemos comas entre medio, y entonces como que te está explicando un poco cómo es Dios, o sea, cuál es su esencia. Y aquí lo veo claramente, o sea, si yo leo este texto y tomo las pausas que corresponden en las comas, que esas comas no están porque sí, sino que porque el Espíritu Santo ahí colocó la inspiración para poder que nosotros en esos tiempos pudiésemos entenderlo. Y lo leo, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la inequidad. ¿Quién es ese? Dios. La rebelión y el pecado, Dios. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y ahí, punto y coma, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Y ahí está haciendo una división, porque Él tiene misericordia de millares, perdona inequidad, rebelión y de pecado. Y ahí, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y ahí es una división. Y a ese malvado que no confía en el Señor, que se aparta y que maquina en su cabeza maldad e inequidad, en ellos cae esto de generación tras generación, y se da en algo tan simple como lo siguiente. Una persona que fuma cigarro, que quizás no es nada comparado con el pecado, pero una persona que fuma cigarro, si el hijo lo está viendo fumar cigarro, va a pensar que fumar cigarro es normal, o sea, esa persona va a crecer con eso. Si mi papá lo hace, ¿por qué no lo debe hacer, no debo hacerlo yo? Y después, bueno, con el tema de la sociedad y todo el tema, cae en eso. Ahí se da un contexto así como pareció un poco en el tema del pecado. Creo que a eso se está refiriendo en el tema de la palabra. Así lo entiendo yo. Perfecto, Panchito, y perfecto, está bien. Ahora vamos a ir a analizarlo, no te preocupes. Aquí las opiniones son válidas y te agradezco mucho por tu comentario. Estaba Cintia y estaba Patito con Angie. No sé si querían comentar. Sí, yo quería comentar algo. Cuente nomás. Igual, antes la iglesia, sobre todo las pentecostales y esas, son hechas con otras generaciones de personas las que las constituyeron. Y muchos de eso, a mí me tocó ver dentro de la iglesia a la que yo pertenecía, de que a veces utilizan estos textos mal contextualizados y no analizan lo que realmente quiere decir. Porque si bien existen las maldiciones generacionales, pero con la gente mala, no con aquel que busca a Dios. Porque al fin y al cabo, Dios cuando creó las tablas fue para ordenar, no para oprimirla o ver a un Dios castigador o un Dios opresor, ni nada de eso. Yo con el tiempo logré aprender de que la Biblia está hecha en otra época, con otra contextualización, que nosotros tenemos que ir analizándola a través del tiempo en los que estamos también, porque la juventud va cambiando. Perfecto, mi Cinti. Gracias por tu comentario. Ahora lo vamos a revisar también. Y Patito y Angie, denle nomás, póngale nomás su comentario. Sí, están por ahí. ¿Dónde está el Patito y la Angie? Yo
Yo lo había visto que estaban con su manito levantada. Pato, Anchi, ¿están ahí? Chiquillo. Ok, me ignoraron. Yo los vi recién, los vi. A lo mejor se les cayó el micrófono. Ok, entonces vamos a ver el texto. Vamos a ver el texto. Porque lo que siempre nos suele llamar la atención del texto es que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación el pecado de los padres. Eso es lo que la mayoría nos fijamos y nos atemorizamos por eso. Entonces, como nos fijamos en eso, quiero decirles que si hacemos eso, estamos leyendo mal. Bien lo decía Francisco, hay comas, eso es de lo mínimo, ¿cachai? Lo hay y a veces ni siquiera pasamos de largo, ¿no? El acento no está puesto en esas cosas, chiquillo. Y quiero que nos fijemos rápidamente, si tú tienes tu Biblia y puedes subrayarlo, subráyalo, porque fíjense que Dios le está dando a conocer su nombre, le está dando a conocer a Moisés, le está diciendo cuál es el nombre. Y en esas culturas antiguas se creía que el nombre de una persona representaba su esencia, su naturaleza, la esencia de la persona. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés cuál es su naturaleza, cuál es su esencia. ¿Y cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza? Que castiga. No, dice que el Señor, Dios misericordioso, recuerden, les dije que está dando a conocer su nombre. El nombre de Dios es Clemente, es misericordioso y clemente. Misericordia es el nombre de Dios. Eso le está diciendo, su naturaleza es misericordia. Grande en misericordia y verdad, dice, es misericordioso por 1000 generaciones. Dios se describe a sí mismo que su esencia, su naturaleza es de alguien que no solo tiene misericordia, sino que su misericordia alcanza a 1000 generaciones. Y quiero que me pongan atención harto en esto, porque el principal error de las personas es que cuando leen este texto se enfocan en la parte final, es decir, castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como se enfocan de eso, en ese tema, se olvidan de cuántas generaciones es que Dios tiene misericordia y perdón. ¿Cuántas generaciones son? 1000. Millares. 1000, millares, 1000 quiere decir. Y en realidad la explicación es bastante sencilla, más sencilla de lo que pensaríamos. El escritor del Éxodo está haciendo una comparación simple para explicar la esencia de Dios. Y dice lo siguiente, su misericordia llega a 1000 generaciones. ¿Su castigo a cuántas generaciones llega? 4, 3. A 4, vamos hasta 4 dice. Entonces, su misericordia llega a 1000 generaciones, su castigo a 4. ¿En algún punto hay comparación? No, absolutamente. ¿Hay comparación? Ninguna comparación. ¿Por qué? Porque 1000 es mucho más que 4. Es decir, representa el 0,004% de 1000. Para los matemáticos, ahí se las dejo. Los ingenieros. Representa el 0. Esas 4 generaciones de 1000 representa el 0,004%. Entonces, Dios es misericordioso 250 veces más que lo que es su castigo. Recuerden, es el 0,004%. Anoten ahí en su cuaderno, 1000 generaciones igual misericordia. 4 generaciones igual castigo. Anótenlo así. Y vean qué punto de comparación tiene. 0,004%. No es comparable en ningún punto. Porque la capacidad de Dios, chiquillos, de tener misericordia por nosotros es mucho más grande que su deseo de castigarnos. Es mucho más grande que su castigo. Eso está diciendo el texto. No está hablando de maldiciones generacionales, amigos. Este texto, los que avalan las maldiciones generacionales con este texto, están equivocados. ¿Existen las maldiciones generacionales? Saquen sus conclusiones. Pero el texto está diciendo otra cosa. No está hablando de esas maldiciones generacionales. Está haciendo un sencillo ejercicio comparativo para decir que Dios no es un Dios castigador, es un Dios de misericordia. Que su esencia, su naturaleza es la misericordia. Cuando el ser humano registra lo que hace Dios, que Dios envía a matar a las personas, que Dios envía a extirpar a pueblos enteros, conquistan las tierras, entonces están interpretando que Dios los envía. Ellos
su pasado en la forma de conquistar territorios era a través de la guerra. Eso era lo que ellos vivían. Chiquillos, ellos simplemente están interpretando que su hecho es enviado por Dios. Y cuando pierden, ¿qué pasa? Ah, no era enviado por Dios. No, es que Dios se había apartado de nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? El Dios que nos presenta, porque ellos van a leer este acontecimiento, van a decir, claro, Dios nos está mandando a la guerra y tenemos que exterminar a todos. Si ganamos, era de Dios. Si no ganamos, pues Dios se había apartado de nosotros. Es una interpretación que nosotros hasta el día de hoy hacemos. Le pedimos algo al Señor, si Dios no lo cumple, claro, es para justificar su accionar. Si Dios no lo cumple, es que Dios no escucha, Dios no nos habla. Ahora, si Dios cumple, gracias a Dios. Amigos, no es tan así. Nosotros justificamos muchas veces nuestro accionar con Dios. De hecho, es lo que siempre les he contado, que nos dicen, tu humor nos ofende, tu humor está ofendiendo a Dios, Dios dice que te... Y son tan soberbios que dicen, Dios me dice que Dios te va a castigar, te va a poner la mano, porque ¿cuánto has pecado? Loco, y me sacan unas cuestiones, dice, tu humor ha ofendido a Dios. No, amigos, mi humor no ha ofendido a Dios. Mi humor te ofendió a ti. Y como te ofendió a ti, tú pones en palabras de Dios como que Dios estuviera hablando para justificar la ofensa que tú sientes. Amigos, dice, un texto fuera de contexto es un simple pretexto. Así mismo. Entonces, chiquillos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leámoslo con los ojos de Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Qué nos muestra Jesús? Jesús es un hombre que quiere que destruyan pueblos, que destruyan naciones, porque en el Antiguo Testamento dice que sí, que Dios era un Dios que los enviaba a la guerra, que los enviaba a matar. Brother, y yo no creo en ese Dios. Perdónenme, amigos, me declaro ateo de un Dios así. Y de hecho Jesús nos muestra un Dios distinto. Cuando no lo reciben los samaritanos, Felipe le va a decir, Andrés y Felipe, si mal no me equivoco, le dicen, mira, no nos recibieron, ¿te parece si haces descender fuego, así como lo hizo Elías sobre ellos porque no nos recibieron? Y Jesús se ríe y le dice, oye, ustedes no entienden de qué espíritu son. Yo no vengo a matar a la gente, no vengo a extirpar a la gente. No están entendiendo nada. Es eso lo que les quiere decir. Chiquillos, cuando nosotros interpretamos a un Dios así, un Dios que castiga y que hacemos el énfasis en el castigo, es que no hemos entendido nada de Dios y podemos decir un montón de cosas. Claro, viene un diluvio y ellos van a interpretar el diluvio. El diluvio lo mandó el Señor y salvó a unos cuantos. Cuando yo veo alrededor de la Biblia, lo veo en Jonás, lo veo con Jesús, que Dios quiere salvar a todos, no solamente a unos cuantos. Dios quiere salvarlos a todos y no solamente a los buenos, porque, bueno, Cintia en un momento lo dijo. No estoy atacando lo que dijiste. Vuelvo a decir, ustedes saquen sus conclusiones de aquello que creen. Yo no les voy a decir en qué creer. Pero cuando nosotros decimos, claro, esto es con las personas que son buenas, no les va a pasar eso. No, señor, porque ¿cuál es el parámetro de persona buena? Ah, si voy a la iglesia soy una persona buena. Ah, si cumplo esta norma yo soy una persona buena. Dice la Biblia que el Señor hace salir el sol sobre los justos y los injustos, sobre los buenos y sobre los malos. Aunque no lo entendamos, amigos, aunque no lo entendamos, Dios tiene una misericordia por todos los seres humanos, aunque a nosotros no nos parezca. Y eso es lo incomprensible de Dios a veces. Porque qué rabia me da con algunos. Que no me encantaría que Dios tenga misericordia. Y recuerden lo de la clase pasada. Dios no nos da solamente aquello que queremos, sino que nos da aquello que necesitamos para reconstruir nuestras vidas. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Entonces, claro, el diluvio lo iban a interpretar como eso. Y algunos datos o explicaciones más científicas dijeron que había un cataclismo en las cercanías del Mar Negro, con ciertas similitudes en los relatos sumerios, pero cada uno interpretaba como veía desde su fe, desde su religión. Recuerden, Jesús nos muestra a Dios. La máxima expresión de Dios en la tierra es Jesús. Entonces, todas nuestras explicaciones de Dios para decir que Dios es un Dios de castigo tienen que someterse a la persona de Cristo. Dios no manda a exterminar pueblos, no manda a exterminar naciones. Probablemente no fue voluntad de Dios que eso suceda. Pero ellos pusieron en boca de Dios aquellos que ellos, para justificar su accionar, lo hicieron. Porque el camino de Dios nunca será la violencia, nunca será el abuso. Nunca. Por eso las violencias, las matanzas, parecen que son ordenadas por Dios,
pero deben ser entendidas de acuerdo a los parámetros de la historia, amigos, de cómo ellos estaban acostumbrados, pero no debe confundirse como si Dios fuera su autor, como si Dios lo hubiera mandado. Yo les quiero mandar una tarea. Y que me gustaría que lean Jueces 19, lean el capítulo completo de Jueces 19. Y quiero que me digan, ¿qué les parece el accionar del levita? ¿Qué les parece? Loco, Jueces 19 es el capítulo más oscuro que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y hemos de aprender a leerlo desde una mirada crítica, porque si lo aprendemos a leer desde una mirada literalista, entonces nosotros estaríamos avalando machismos, estaríamos avalando misoginia, estaríamos avalando femicidios. Leámoslo desde una mirada crítica. Y por favor, lean Jueces 19 para la próxima semana y vengamos con algunas conclusiones sobre ese texto. ¿Les parece? Me encantaría que lo puedan leer. Nosotros necesitamos repensar las cosas que hemos creído, chiquillos, porque eso va a afectar directamente cómo nosotros nos relacionamos con Dios, cómo nosotros nos relacionamos con las personas, cómo nosotros nos acercamos a Dios. Nos acercamos por miedo, porque claro, si Dios nos castiga, entonces yo voy a seguir a Dios porque tengo pavor, porque no quiero ir al infierno. O al contrario, yo hago las cosas que Dios me manda porque quiero irme al cielo. Amigos, nosotros no deberíamos seguir a Dios ni para no irnos al infierno, ni para irnos al cielo. Nosotros deberíamos seguir a Jesús, deberíamos seguir a Dios porque su mensaje, su vida, nos identifica para tener un mundo más humano, un mundo que ama más, un mundo que juzga menos. Eso debería ser la motivación, no el temor, no lo que podamos conseguir de Él, que en este caso sería el cielo. Está fuerte, ¿no? ¿Está fuerte hoy o no está tan fuerte? Está fuerte. Gracias por los que comentaron, no me dijeron nada. Yo creo que está fuerte. Chiquillos, Jesús quería mostrarle al mundo que aquellas personas que se sentían pecadoras o que las hacían sentir pecadoras, impuras, Dios las amaba mucho. Dios no las estaba juzgando como ellos los estaban juzgando, como los fariseos, como los escribas. Dios no estaba enojado con ellos. Eso muestra Jesús. 80-20. 80-20. ¿Qué era 80-20? No entendí. Perdón, me perdí. Entonces, para interpretar a Jesús, para interpretar a Dios, debemos conocer quién es Jesús, qué hacía Jesús, con quiénes compartía Jesús, qué le molestaba de Jesús. Ya no es ese Dios castigador, lejano. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que camina junto a sus discípulos, que camina junto a su pueblo. Y de hecho los discípulos tenían ideas bien raras. Le decía, Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Jesús sonríe y le dice, oye, tanto tiempo he estado con ustedes y no se han dado cuenta, ¿todavía no lo comprenden? ¿Acaso no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso le está diciendo. Ahora, ¿por qué le pusimos como título? Jesús, de hecho, es la revelación de Dios. Es su máxima revelación, exactamente. Su misericordia se renueva cada mañana. María Magdalena hasta el día de hoy sigue... Exacto. De hecho, ¿dónde dice en la Biblia que María Magdalena fue una prostituta? Díganme y busquen el texto donde diga que María Magdalena fue una prostituta. Ninguno. Dice que de ella salieron 7 demonios, no que era una prostituta. Y hasta el día de hoy, María Magdalena es considerada como una prostituta. Qué brígido, ¿no? Bueno. Pero ¿por qué habíamos dicho que era observa, siente y actúa? Dijimos que así se llamaba el título o el subtítulo de esta clase. Porque queremos enfocarnos, o quiero que nos enfoquemos en lo que Jesús utiliza en el Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano. Todas la conocen, pero la vamos a leer. Luquita, si me ayuda. Observa, siente y actúa. Exactamente, Priscilita. Lucas 10, 29 al 37, por favor. Luquita, si me ayudas. Lucas 10, del 29 al 37. Amigo, aquí está, lo tengo. Ahí. Espérame, déjame acomodarme que estaba en posición de relajo. Escuchando. Es que no está para relajarse hoy, señor. Hoy estamos para... No. Estoy bromeando. Lo que pasa es que quedé como pensando igual, hermano. Amigo, pero te está bromeando. Usted puede ponerse como quiera, si yo estoy bromeando. Ya, entonces me voy a... Dele nomás, amigo. Luquitas, lea Lucas. Lo voy a leer, me voy a leer en Reina Valera.
Reina Valera contemporánea, si quieres, casi siempre utilizo esa. Sí, la tengo también. Perfecto. Dale, voy con esa. Espera, ¿está cargando? Ahí sí. Ya. Dice, pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía, y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre, y al verlo se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y con vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, y lo llevó a una posada, y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Perfecto, Luquitas. Esta parábola es tan conocida, la vimos en nuestro estudio de las parábolas, pero esta parábola casi como que se explica sola, pero vamos a reflexionar un poco de él. Habían 2 personajes que vieron lo que sucedió, que observaron lo que pasó y siguieron de largo. ¿Quiénes eran esos personajes? El levita y el fariseo, ¿no? Y el sacerdote. Sí. El levita y el sacerdote pasaron, lo vieron y siguieron de largo. Oye, brígido, ¿no? Probablemente, chiquillos, y aquí les decía que ¿por qué la misericordia no es solamente un sentimiento de compasión que nos recorre el cuerpo, que nos eriza la piel, que nos da penita? Porque probablemente este sacerdote, este levita, sintieron algo por el hombre, a lo mejor lo vieron, pero ese sentimiento, esa sensación no los llevó a actuar en favor de él, para nada. En cambio viene el samaritano, y ustedes saben ya el revanchismo que tendrían los samaritanos con los judíos. El samaritano, en cambio, lo observa, siente compasión y hace algo por el necesitado. Y ahí está la diferencia. El sentimiento de misericordia no sirve para nada. Chiquillos, que ustedes sientan compasión y misericordia por alguien no sirve para nada si no viene acompañado de acciones concretas. Lindo que hayan sentido eso, que se hayan emocionado, pero si ustedes no hacen algo, no lo acompañan con acciones concretas, entonces no sirve. Se necesita ser acompañado de verdadera ayuda a las personas que lo necesitan en realidad. Es decir, que Jesús le está exigiendo a sus discípulos que sean personas que ayuden de verdad a los que necesitan ayuda. No le está diciendo, oigan, sean de discursos emotivos, sean de grandes discursos, sean personas que hacen que las cosas suceden. Eso le está diciendo. Como dice Michelle, la fe sin obras es una fe que no sirve. En realidad sí. Cote, por favor. Santi, es que pensaba en, bueno, la programación neurolingüística dice que todas las palabras significan algo diferente para todos nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con nuestras experiencias. Entonces, en mi experiencia, una palabra que se asemeja quizás mucho más a lo que tú estás explicando es la lástima. Porque Claro. yo puedo sentir lástima por la gente que es, no sé, una mujer en la calle con sus hijos pidiendo plata, yo puedo sentir lástima por esa persona y la lástima no me va a llevar a hacer algo. Pero para mí la compasión es diferente. ¿En qué aspecto? En que dice la Biblia en una parte, en uno de los evangelios, que Jesús miró una multitud y las vio como ovejas sin pastor. Y ahí dice que él tuvo compasión de ellas. Y no se quedó en ese sentimiento de lástima o, como dices tú, de misericordia y compasión sin hacer nada, sino que dice que él las alimentó. Entonces, para mí, de forma personal, ese es el acto. O sea, es como esa pequeña cosa, ese pequeño como clic, el que hace la diferencia entre la compasión con la misericordia, ¿cachai? Que Sí. además habíamos conversado la clase pasada, que la misericordia es lo que no merecemos, pero nos dan. Exactamente. No, brígido. Mi cotecita, perfecto. Yo solamente hablaba de un sentimiento generalizado, del sentimiento, porque un sentimiento es una sensación que recorre el cuerpo. Lo otro es una acción.
y vemos la misericordia como acción, no como sentimiento. ¿Se entiende? Era eso lo que quería decir, pero entendí perfecto lo que me dijiste. Hermoso. Claudito, o sea, Danilo, perdón. Claudito. Sí, un poco lo que decía Cote, porque muchas veces nosotros, y esto lo explicaba hace un tiempo atrás a unas personas, decía, porque muchas veces nosotros vemos a alguien en la calle y sentimos esa lástima, sentimos esa compasión, pero si nosotros no actuamos, no llegamos a la misericordia. Y lo otro, la misericordia en el hebreo antiguo significaba, es una palabra compuesta, víscera, o sea, es una compasión de adentro, es un sentimiento profundo de pena, de dolor por otro que no lo merece, así como Dios tuvo compasión de nosotros. Y tuvo Exactamente. Es plashmistes, se llama esa palabra que tú dices, que significa entrañas, vísceras, que se le revolvían las vísceras, decía, se descomponía. Katy o Francisco, cuéntenme rapidito para terminar la clasecilla. Sí, un poco, así como para añadir un poco el tema, bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 habla de acciones las cuales te llevan a hacer cosas, y sobre todo en el ámbito eclesiástico y también con el tema de poder hacer cosas así como buenas, acciones buenas, así como actuar de buena forma. Y en el 3 habla un poco de eso, del tema de tener compasión. Lo tomo yo porque dice que, pero siempre acompañada con el amor. Es como que el apóstol Pablo como que siempre enfoca el hecho del amor de Dios. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero si no está el amor, de nada vale. Por eso es que Claro. las personas que no conocen al Señor, hay muchas personas que se dedican a ayudar a personas y las hacen, pero si no las hacen con amor, para que el resto las Claro. vea solamente, de nada vale. Entonces creo yo que para poder tener ese sentimiento de tener misericordia o compasión por una persona, tiene que estar ese amor de Cristo para que te lleve a actuar conforme a lo que tienes que hacer en la situación, ya sea por ayudar económicamente, o prestarle la cobija, o dar un consejo, o abrazarlo, ¿entiendes? Hermoso, Panchito. Así mismo, exactamente eso. Es el amor ese que nos tiene que... Porque, claro, muchas veces las personas hacen por jactarse nomás. No es genuino. Pero sí, exactamente. Entonces, aquí vemos que no es un sentimiento solamente, que son acciones concretas, que tiene que ver con eso. Dad de gracia lo de que gracia recibimos, dice. Es decir, que Jesús le está exigiendo a sus discípulos, ayuden de verdad, ayuden a las personas que lo necesitan. La historia del buen samaritano nos enseña que para observar hay que acercarse. De hecho, dice que él se acercó. Entonces, para observar hay que acercarse, hay que tener proximidad con las personas. Es decir, que hay que tener una actitud de mantener los ojos abiertos para ver las necesidades que tienen los demás. Jürgen Moltmann decía, si algo necesitamos en nuestra fe, necesitamos una fe que tenga los ojos abiertos, porque hemos estado acostumbrados a cerrarlos. Está bonita esa, ¿no? Palfey. Entonces, Jürgen Moltmann, ahí era, perdón. La misericordia es descrita en estas tres partes, chiquillos, está escrita así: observar. ¿Qué tenemos que observar? La necesidad, es decir, mantener los ojos abiertos para... perdón, me trapiqué. Necesitamos mantener los ojos abiertos, observar la necesidad. Y para observar hay que acercarnos. Así que si algo pueden poner en observar, pónganse, para observar hay que acercarnos, mantener los ojos abiertos, ver la necesidad. Después viene la segunda parte, de tres. Recuerden, misericordia se divide en tres partes: observar, sentir y actuar. Y sentir compasión, lo que significa ser empático con el dolor del otro, ser empático con el dolor de los demás. Compasión igual empatía con el dolor de los demás. Y después, actuar. Ya que si no actuamos, chiquillos, si no actuamos de forma concreta, lo que sintamos podrá ser muy bonito y todo, pero no sirve de nada. Y después viene la consecuencia de la bienaventuranza, y con esto estamos terminando, que Dios tendrá misericordia con aquel que tiene misericordia de los demás. Es decir, si yo observo, siento y actúo por los demás, ¿cuánto más Dios me observará, me sentirá y actuará también en nuestro favor? Qué lindo, ¿no? ¿Está bonito?
Y me encanta cómo lo pone Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice, pone un énfasis, dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Eso es lo que dice el texto. Y este es un paralelo a un texto que tiene Mateo, que está ahí también en el Sermón de la Montaña, es Mateo 5:48, que dice, sed perfectos como vuestro Dios es perfecto. La única diferencia es que Lucas no usa la palabra perfecto, sino la palabra misericordioso o compasivo, es decir, que la perfección de la cual habla Mateo incluso tiene que ver con actos de misericordia. Actos de misericordia. De eso tiene que ver. Chiquillos, si algo tenemos que hacer es actuar, es observar primero, sentir el amor que hablaba Francisco, pero también actuar. Observar, sentir, actuar. Dios, hoy dijimos, Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de misericordia. Su nombre dice misericordia para 1000 generaciones, castigo para 4. ¿Comparables? De ninguna manera. Dios tiene la necesidad de tener misericordia contigo más que su deseo de castigarnos. Amén. Amén. Oremos y terminamos el día de hoy. Señor, te damos gracias, papito lindo, porque ayudarnos a poder entender cuál es tu corazón, a poder entender qué te mueve a ti, qué es lo que amas, qué es lo que ves a través de Jesús, es lo que nos ayudará a ver, a sentir y a actuar en pos de los demás, Señor. Ayúdanos a sacar prejuicios, ayúdanos a sacar esa idea que está tan arraigada en nosotros de culpa, de miedo, de vergüenza, de que tú eres un Dios castigador y que estás esperando que nos equivoquemos para mandarnos al infierno. Señor, ayúdanos a no seguirte por miedo. Ayúdanos a no seguirte porque podemos conseguir algo de ti. Ayúdanos a seguirte porque creemos en el plan que tu vida nos demuestra. Que nos desafíe no solamente tu muerte, como reflexionábamos en la Semana Santa, sino que nos desafíe tu vida, en cómo tú viviste, cómo tú actuaste, cómo tú observaste. Gracias, Pa, porque tu misericordia se renueva todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.